Tema central de hoy. Hoy vamos a hablar un tema importante, qué es lo que pasa con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son tan importantes de poder estar alineados y ordenados dentro de todas las atmósferas espirituales a las cuales Dios tiene trazadas. Y yo quiero que ya vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que vayas al libro de Segunda de Corintios. Mira, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 nos muestra algo importantísimo que no lo hemos visto en la inmensidad, no lo hemos visto, siempre lo hemos llevado a un lineamiento, pero sabemos que la eternidad de Dios a través del Espíritu Santo nos permite entrar y introducirnos viendo distintas revelaciones, las cuales la iglesia es necesario que la pueda realmente conocer. Vamos a leer la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, vamos a detenernos, porque es imposible poder abarcar en un solo versículo. Podemos hablar prácticamente toda la mañana, pero yo quiero darte contextos de revelación en la Escritura, la cual va a ensanchar tu entendimiento, la cual va a traer una luz a lo cual cuánto tiempo está combatiendo hoy tu vida en tus pensamientos, y nosotros tenemos la mayor victoria a través de lo que nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos estar sensibles y atentos a la voz de Dios. Es cuando mayor especialidad del Espíritu Santo empieza a tratar en nosotros. Por eso que acá decía: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, acá vemos algo, un detonante, algo tan importante. Primero, tenemos que saber cómo está nuestra vida de nuestra alma. ¿Quién está gobernando en cuanto al raciocinio, en cuanto a los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, los 5 sentidos? Entonces empezamos a ver que para poder nosotros llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que es entrar en el ordenamiento y alineamiento espiritual con nuestro Dios y Padre de los cielos, tenemos que tener primeramente una actitud de entendimiento cómo están nuestras áreas espirituales, para poder que el Espíritu Santo divino de Dios pueda tomar posesión, pueda tomar direccionamiento, pueda tomar un consejo, pueda tomar todo aquello que ya está establecido por Dios a través de su Espíritu Santo, pero que se nos tenga que revelar. Hay muchas funciones del Espíritu Santo que la iglesia se ha privado de ella por no entrar en las profundidades de la eternidad de Dios. Entonces, creemos nuestra vida espiritual a través de una sola orden de lineamiento de lo que hemos recibido, sin darnos cuenta que el mar y la profundidad de Dios, todavía la inmensidad y la eternidad de Dios, alcanza a inalcanzablemente nuestra vista y nuestra visión, y menos nuestro entendimiento. Entonces, Dios está demandando que tengamos cuidado, que nuestra alma no esté perjudicando nada menos la vida espiritual del creyente, que una vez el Señor derramó hasta la última gota de su sangre por su creación, pero por nosotros que hemos creído en Él. Dice que estábamos muertos, pero como creímos en Él, tenemos la misericordia de poder vivir gracias a Él. Entonces empezamos a ver una profundidad a la cual la mayoría
Y como es la mayoría la cual no está sensible a la administración total de las profundidades de la eternidad de Dios, entonces parece que está todo bien. Y no es justamente lo contrario. Lo que tú veas diferente, justamente tal vez en una multitud, capaz realmente es uno solo que esté acertando en este tiempo lo que el Espíritu Santo, ¿sabe por qué se lo digo? Si la humanidad toda hoy, el pueblo de Dios estuviera haciendo lo que estableció en la Escritura, ya estaría conquistado. Si conquistó con 12 hombres el mundo, y como ya estaríamos, miren, entonces ¿cuántos creyentes hay? ¿Hay 12 en el mundo? Entonces yo le digo, en el nombre de Jesús, hay un peligro en las atmósferas espirituales, que los acontecimientos que deben estar acontecimientos en este tiempo, después de 2000 años, que ya está establecido, más que establecido, todavía no podamos brillar con la eternidad de Dios en el posicionamiento de lo que Dios llamó a su iglesia. ¿Y cómo puede decirlo, pastor? Bueno, lo vamos a ver porque yo le dije, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Vamos a empezar a hablar. Destruir en el original es demolerlo. Hay que demoler, hay que quitar, hay que derribar, quebrar, extirpar. Entonces, dice que son poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción. Entonces, todo lo que yo debo tomar como arma espiritual en conocimiento de la palabra, en conocimiento, yo no te puedo dar vamos a decir, una palabra para poderte sentirte en comodidad, sino que el Espíritu Santo está constantemente diciendo sacarlos de la comodidad, ponerle incómodo. Cuando la persona se siente incómodo, esa persona está inquieta. Entonces, la incomodidad te hace entrar en la posición del ordenamiento para estar atento a lo que Dios quiere con tu vida, para con la iglesia, para con el pueblo de Dios en toda la nación. Entonces, empezamos a ver que la destrucción de fortalezas, cuando habla fortaleza, y yo quiero que estés muy atento, cuando habla fortaleza pensamos solamente con una visión natural, y sí, también la incluye, en el original las incluyen a las murallas, a los muros que había en la antigüedad en las casas importantes, mismos en las ciudades, estaba todo rodeado de un muro, todo lo vemos, y el perímetro de protección. Esas fortalezas vendrían a ser como un perímetro de protección. Pero, ¿sabe lo que dice también? Como fortaleza en el original, imaginaciones. Y acá empezamos a navegar en una profundidad, en un mar tan profundo, porque si los pensamientos tenemos que llevarlo a la obediencia a Cristo, está diciendo, los pensamientos están siendo atacados por medio de distintas fortalezas, a la cual el enemigo levanta muros para que vivas en las atmósferas, en los muros que él te levanta, con una atmósfera antagónica de la verdad del cielo, de las atmósferas espirituales del cielo. ¿Y qué hace? Te hace navegar en una imaginación que te forma una fortaleza de pensamiento y de estructuras de pensamiento, y te dice, sigue para adelante, va todo bien. Sigue para adelante, va todo bien. Y justamente es una atmósfera antagónica, la cual tristemente las generaciones están corriendo peligro porque cree que está correctamente todo. ¿Por qué? Porque no demanda esfuerzo. Cuando el pueblo de Dios no demanda esfuerzo, estar comprometido realmente con la obra de Dios, en servicio. Realmente empezamos que los pensamientos están bajando una fortaleza que es un perímetro para formarle una atmósfera espiritual antagónica a la que es verdadera. Entonces, todo lo que lo rodea, si usted se mide su vida espiritual con lo que rodea, tiene que saber que no vaya a ser una fortaleza, un perímetro de lo que lo rodea con una atmósfera antagónica, la cual usted tiene que entrar en las intimidades de Dios. Oración, ayuno y búsqueda de su presencia para que realmente le muestre si está viviendo la plenitud que Dios quiere que su iglesia pueda vivir. Entonces, dice la Escritura, yo quiero que sigamos leyendo, dice, llevando para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Bien, cuando habla de argumentos, ¿sabe qué terrible que es?
los argumentos entra a tallar nada menos los cálculos del pensamiento y entra a trabajar la conciencia de la naturaleza caída si es que no ha estado regenerada el alma, al cual la vida de las atmósferas del alma, ¿por qué le repito atmósfera? Porque es un ambiente espiritual. Así que usted tiene que saber, atmósfera, usted puede lograr, cuando usted entra a un lugar y usted va lleno del Espíritu Santo, las atmósferas cambian, o lo sacan corriendo o lo reciben con amor. Entonces, según las atmósferas espirituales, es lo que va a detonar. Entonces, aquí hay algo muy importante. Una cosa es el amor de Dios y otra es el amor del sentimiento que está en el alma sin estar regenerada. Entonces, el alma que no está regenerada, su alma está nada menos en el área emocional y de sentimiento, tiene una fortaleza, tiene un perímetro cerrado bajo una atmósfera a la cual es opuesta a la vida nacida del Espíritu de nuevo, unido a la vida del Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, acá lo podemos ver en la Escritura. Y es grave porque cuando habla de cálculos de pensamiento que son argumentos, entonces mire la atmósfera. Las atmósferas que están en el alma con un raciocinio a la cual no se somete al señorío de Cristo, sino que razona con razonamiento humano, con un raciocinio del alma, almáticamente, sin una vida de plenitud del Espíritu. Entonces el raciocinio, ¿sabe lo que hace? Baja una atmósfera antagónica de la verdadera, a la cual son argumentos y pensamientos de cálculos, los cuales van a atacar no solo la vida espiritual, sino la vida natural. ¿Por qué? Porque yo vivo bajo una atmósfera que la crea mi alma y no la crea el Espíritu Santo divino de Dios. ¿Se da cuenta? Es peligroso. Yo le digo en el nombre de Jesús, muchas generaciones están en esa atmósfera y es triste porque también el liderazgo también está en esa atmósfera. Porque cuando no ha venido una ruptura y en las estructuras eclesiásticas de religiosidad y de religión, cuando se han roto, no se han quitado, no se han derribado, no se han demolido, ¿sabe qué? Siempre va a atacar la atmósfera antagónica verdadera a la que Dios quiere que establezca su iglesia en el último tiempo, que es el verdadero diseño. ¿Cómo? ¿Está de moda eso, pastores, ahora que tendría que haber pasado? No. Los hombres no se les ha revelado durante generaciones y los que se les revelaron estaban décadas delante de nosotros, a los cuales establecieron generaciones importantes. Pero esto era para establecerlo siempre. El tema es que el hombre ha entrado en una comodidad, más el sistema de la religión y la religiosidad y las denominaciones han dañado al cuerpo de Cristo y han destruido nada menos la atmósfera verdadera, que es darle el espacio total al Espíritu Santo divino de Dios. Cuando no tiene el espacio del 100%, el Espíritu Santo, la eternidad de Dios en medio de su Espíritu Santo, entonces ahí entramos a ver que estamos en un peligro a la cual estamos navegando. ¿Para qué? ¿Navegando en qué? ¿En contra de qué? Estamos viviendo una vida a la cual nuestros pensamientos nunca van a poder ser obedientes a Cristo, sino que vamos a creer que estamos obedeciendo porque la bajamos una atmósfera de comodidad en nuestra alma y pensamos que vamos bien. Amados de Dios, yo les digo, yo soy libre de tu sangre hoy, porque tienes que saber, y si esta palabra te determina, bueno, gloria a Dios, pero que te determine para bien. Si no te determina y no quieres escuchar la radio, yo te digo, Dios te va a bendecir. ¿Pero de qué te va a bendecir? De conforme lo que hagas a partir de hoy para después. ¿Sabes por qué? Pero pastor, cree que sí, porque cuando Dios quiere determinar unas generaciones de hombres y mujeres que en las atmósferas antagónicas están encerrando el alma,
para que gobierne y todavía permanezca la naturaleza caída sin darle la vida del Espíritu. Si es que nació de nuevo, la vida del Espíritu del hombre tiene que nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no puede ver el reino. Y si no es bautizado con el fuego, dice la palabra de Dios que no puede entrar en el reino. Entonces, ¿para qué está haciendo una vida cristiana si usted no lo ve de afuera al reino y aún no puede entrar? Si su espíritu no está viviendo la plenitud que necesita el Espíritu Santo en el hombre para poder darle la directiva, el direccionamiento y el posicionamiento en el último tiempo, en la venida inminente en secreto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué va a ser el plan divino de restauración y de restitución de Dios en las generaciones? ¿Para qué? Para que estemos dando vueltas en los atrios y pensar que el lugar santo es solamente para aquellos llamados y escogidos. Amada iglesia, usted está dando mucha vuelta alrededor de los atrios y no pasa por el altar de bronce. El altar de bronce, el altar de los holocaustos, el altar del sacrificio y el altar de las ofrendas. 4 nombres para un mueble en el tabernáculo. Dios se los revela al apóstol Pablo. Por eso dice, nosotros hablamos con franqueza, no como les habló Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés puso un velo a las generaciones por no estar en intimidad mayor tiempo para decir, sí, pero el tabernáculo, ¿cómo debo ser funcionar? Que era nada menos, todo apuntaba a Jesucristo, pero es figura de la iglesia. Entonces, si apunta a Jesucristo, que la cabeza, todo el resto del tabernáculo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Entonces todas las funciones que tiene el tabernáculo de Dios es para que nosotros podamos tener la revelación para aplicar cada sombra y figura y tipología y simbología que tiene el tabernáculo. Es para que no olvidemos que somos tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Entonces pareciera cuando hablamos de casa de Dios, del templo del Espíritu Santo, del tabernáculo de Dios aquí en la tierra, pareciera, no, eso. Y es usted que estamos hablando, Entonces, si usted no posiciona su casa, y entonces ya no lo podemos hacer nosotros. El Señor es un Señor. Dice, yo golpeo la puerta, el que me abre, yo entraré con Él, y Él estará conmigo. Entonces, ¿de quién depende? Tus actos, tu motivación correcta, tus actitudes correctas ante lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y bueno, seguimos. Entonces dice la palabra que derribando argumentos y toda altivez que se levanta, así que hay que derribar los cálculos de pensamiento que a veces atacan en la conciencia con arrogancia, y a veces también hay que atacar a la valla, toda cosa que se quiere elevar y poner una barrera al conocimiento y te hace permanecer en una mediocridad. Entonces, si es derribar toda altivez, es derribar toda aquella fortaleza o barrera que quieres impedir a través de las actitudes por falta de revelación, por falta, ¿sabe qué? De no invertirte en el reino en cuerpo, en alma y en espíritu, no con tu entendimiento pensando que lo estás haciendo bien. Dios te demanda cosas y lo importante, demanda obediencia. Dice, cuando habla el Señor, hallaré fe cuando vuelva a la tierra, está diciendo detonantemente una cosa que es importantísima. Fe no es que tú creas que Jesús solamente fue crucificado y al tercer día resucitó, que sabemos que Dios fue el creador de la tierra. Ese es un tipo de fe. Pero la fe que está pidiendo Dios es la que va a ser probada a oro y tiene que salir como oro refinado, porque si no pasas la prueba del entendimiento de la fe, porque dice la palabra de Dios que hay un misterio de la fe. Hay un misterio de la fe. Eso lo puedes ver en el libro de Primera de Timoteo 3:9, pero no lo voy a ir ahí. Lo importante que tú tienes que saber, el misterio de la fe es que vos tengas ordenado todo lo que está en el alma, para que verdaderamente puedas tener fe, la fe que Dios pide. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, ¿sabe qué es lo que impide que nosotros podamos escalonar en nuestra fe? E impide nuestra alma. ¡Qué tremendo! ¿Esta alma de hoy se va a sujetar a la voz de Dios o realmente le ponemos contra la espada y la pared?
que la traspase nuestra alma la palabra de Dios, que es una espada de dos filos, hasta los tuétanos, que divida el alma, que divida los almáticos de los espirituales. Uy, qué fuerte decir eso, pastor. Sí, ¿sabe por qué? Porque a veces tenemos que despertar con una palabra a la cual realmente se nos baje la posición delante. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Porque yo tengo que dar el fruto de lo que nos pide a través de la Escritura, de estar en posicionamiento, porque todos tenemos una comisión. Y la comisión, la que tenemos que hacer, es la que tenemos que establecer teniendo el conocimiento del diseño. Si yo no tengo conocimiento del diseño, entonces yo vivo, ¿sabe qué? Por la gracia divina de Dios, pero vivo bajo las atmósferas antagónicas de Dios, a las cuales no estás con la motivación correcta en la búsqueda de la presencia del Padre. Entonces el alma es un arma peligrosa. Por eso tenemos que hablar de ella. ¿Sabe lo que dice Jeremías? Decía en el capítulo 11, versículo 8, pero no me oyeron, no se inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Terrible lo que decía, porque Jeremías sufrió ante un pueblo rebelde, contradictor y obstinado. Era un pueblo a lo cual Dios le daba reposo y bendiciones, pero después andaban desordenadamente de vuelta constantemente en la vida de Israel. Entonces esos tristemente llega hasta nuestra vida espiritual. Aunque no todos los que nacen en Israel son israelitas, dice la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo. Entonces, no todos los que dicen ser israelitas son nacidos en Israel. Entonces, mírelo de los ámbitos. ¿Pero por qué lo dijo esto? ¿En qué inmensidad lo dijo? Es porque a veces dice, el que es judío no lo es exteriormente, sino lo es ¿en qué? En el espíritu. Eso está en Romanos 2:28. Dice, el que lo es judío lo es en el espíritu. Así que no es la circuncisión de la carne, sino la del corazón. Entonces empezamos a circuncidar, es separar en círculo. ¿Para qué es eso, pastor? Que tenemos que separar en círculo. Sí, en círculo es la figura de pacto, es circuncidar. Eso lo dijo en Deuteronomio 36, que dice que circuncidará toda tu descendencia, tu alma y tu corazón. ¿Y para qué era? Para fin de que vivas, para que puedas tener el privilegio de vivir la plenitud. Mira cuando ya lo dijo y se lo reveló nada menos nuestro Dios al Moisés. Dios se lo revela y lo deja establecido, pero esa palabra casi nunca la vemos. Y es tan importante, circuncidar es separar. ¿Y por qué habla de separar, pastor, el corazón, el alma? ¿Sabe quién lo hizo eso? Jesús lo vino a establecer. Primer mandamiento, amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tus fuerzas. Entonces, ¿por qué es necesario circuncidar? Es separar todas las áreas que contaminan la vida total del hombre, del espíritu que nació de nuevo, que debe depender solo del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Entonces, mire cuántas cosas le tenemos que hacer, algunas sesiones dentro del alma, porque el alma como centro de creencia, la mente, el corazón y el alma son centros de creencia igual que el espíritu, a lo cual Dios le puede tratar a través de su palabra y poder forjar y tratar en ellos y establecer en ellos nada menos lo que Dios estableció para que la plenitud del hombre pudiera vivir. Entonces empezamos a ver algo peligroso. ¿Sabe por qué peligroso? Porque dice, no me oyeron. Jeremías dijo, no me oyeron. Ni inclinaron su oído a la palabra. Entonces, antes se fueron cada uno tras a su imaginación y de su malvado corazón. Entonces, imaginación, acuérdate que estábamos diciendo que en el original era parte de lo que eran fortalezas. Entonces, ¿por qué Dios está diciendo que tenemos nosotros armas espirituales para la destrucción, para derribar, para extirpar, para quitar, para demoler toda fortaleza? Y fortalezas son imaginaciones.
Y las imaginaciones, cuando ya entran en una atmósfera antagónica que formaste a través de tu alma, tu raciocinio sin la dependencia de Dios, tus emociones sin la dependencia de Dios, tus sentimientos sin la dependencia de Dios, tu voluntad sin la dependencia de Dios, tus 5 sentidos sin el ordenamiento divino de Dios. Entonces empezamos a lograr una atmósfera a la cual tú entras ¿a qué? A caminar tras tu propia imaginación que entró a tu corazón o a tu pensamiento o en tu alma. Entonces, y escúcheme, y la imaginación que Dios la dio para que nosotros seamos creativos con imaginación creativa. Acuérdate que Dios hizo una creación a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿en qué? En las dimensiones y nada menos en los privilegios de tener capacidades que a lo cual podríamos entrar en el entendimiento de la magnitud de la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque uno puede imaginar creativamente y se lo imagina a Dios con una inmensidad grande, pero eso sería utilizándolo a la imaginación creativa en el ordenamiento divino. Pero cuando está tomada las atmósferas en el alma, todo acontecimiento, en vez de bajar la imaginación creativa, entra a entrar en las áreas que son antagónicas, que van a formar una atmósfera que no te va a traer direccionamiento. Te va a posicionar y establecer en cosas que todavía no las tenías en conocimiento porque no te la habían enseñado, pero te empiezas a vivir en un establecimiento totalmente antagónico, espalda de la vida espiritual de Dios que Dios quiere para tu vida. Yo espero que estés entendiendo. Yo quiero que puedas estar viéndolo junto a esto con nosotros en esta hora, porque era un equipamiento maravilloso el que Dios nos dejó y realmente Dios quiere que podamos darle la buena utilidad. Pero cuando no estamos luchando todavía de que recibimos Jesucristo, estamos luchando con el alma, quiere decir, ¿sabe qué? Que no naciste de nuevo tu espíritu, y eso es el peligroso, muy peligroso momento crucial para tu vida espiritual. Te lo tengo que decir, ¿sabe por qué? Porque crees que llegar a Cristo, ¿sabe cómo yo he llevado a Cristo en persona? Pero en minutos, si recibieron a Jesucristo, un gozo, hay fiesta en los cielos. Pero yo hoy, para llevar a una persona a Jesucristo, cuando ya tienes conocimiento, le tienes que hacer ver que el primer paso de entendimiento, que en el arrepentimiento sincero, Él va a abrir la llave dimensional más importante de su vida, que es que nazca su vida, es su espíritu de nuevo. Eso lo dice en Juan 3:3, le dijo nuestro Señor Jesucristo a un maestro de la ley, Nicodemo: es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y el hombre estaba vivo, el hombre recibió a Jesucristo, pero estaba diciendo Jesús que tenía que nacer de nuevo su espíritu. Los que son nacidos del espíritu no saben ni a dónde va, son como el viento, no sabe dónde va ni a dónde viene. ¿Por qué? Porque son como el viento. Porque nacen ¿con qué? Con propósitos. Nacen dentro de una profundidad de determinaciones dadas por Dios, pero que aquel que la escucha es aquel que se abraza. Aquel que la entiende es aquel que se toma de ella y no se soltará jamás. Pero hay generaciones que el espíritu no ha nacido de nuevo. Y le digo tristemente, si hablamos de porcentaje, sería muy triste decir, estaríamos dándole casi el 80% a aquellos que no han nacido de nuevo su espíritu. Pastor, qué exagerado, usted está muy criticón hoy. No. ¿Sabe dónde se ven los resultados? Justamente aquellos que quieren posicionar cosas por medio del Espíritu Santo no las pueden alcanzar porque está contra una atmósfera antagónica que impide. Entonces aquellos porcentaje pequeño que está trabajando, queriendo avanzar dentro del reino y estableciendo verdadero diseño, el misma atmósfera antagónica lo supera y hace que impida y forme una fortaleza para que baje otra atmósfera para los nuevos creyentes. Y es una atmósfera antagónica, religiosa, para que formar hombres de religión, de religiosidad, hombres que no se comprometen, hombres que son mediocres. Bueno, también mujeres y hombres. Una vez me corrigieron que solamente le hablaba a los hombres. Bueno, siéntete, las mujeres y los hombres tienen que alcanzar y salir de la mediocridad para poder alcanzar el sueño de Dios. ¿Y cómo podemos verlo, pastor?
Sabe que Jeremías estaba preocupado. Jeremías le pusieron el profeta llorón. ¿Pero por qué? Porque cada palabra que era dada por Dios, el pueblo la rechazaba. Cada palabra que Dios traía, el pueblo la rechazaba. El pueblo constantemente, inclusive lo quisieron matar. ¿Sabe que Jeremías lo salvó la vida Nabucodonosor? Usted sabía, ¿no? Bueno, qué terrible, ¿no? Un hombre que no era del pueblo de Dios lo terminó ayudando al profeta Jeremías. Entonces, ¿cómo está mal la cosa, no es cierto? Que intervenga otra persona fuera de lo que es el pueblo para lo que Dios quiso llevar por medio del profeta Jeremías. Entonces estamos viviendo ese mismo tiempo. Tristemente la iglesia está corriendo por precipicios, por falta de la actitud correcta en poder ser comprometido. Hombres de pacto no es hombres que pactan con dinero, sino hombres de pacto que han alcanzado la estatura de madurez del varón perfecto, hombres que tienen nada menos su fruto maduro y que exprimen en la copa y la pueden beber con el Rey y Señor de la tierra en el reino de nuestro Padre. ¿Pero por qué? Hombres que han alcanzado una altura a la cual de dimensión, de entendimiento del plan y diseño de Dios, a lo cual Dios se lo confía por medio del Espíritu Santo para que las generaciones lo abracen. Pero ahora llegamos al porcentaje que lo tiene que llegar y recibir, y estamos sintiendo las fortalezas para derribar y destruir esas fortalezas. Son realmente fortalezas que se levantan en un perímetro y que hacen gobernar un pensamiento antagónico con imaginaciones a los cuales son contra a la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que dijo Job 21:27? He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Sabe qué? Le estaba diciendo eso a sus tres amigos. Amigos. Terrible eran los amigos. Lo juzgaban y lo juzgaban a pobre Job. Pero, ¿qué le dijo él? He aquí que yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Entonces, cuando entras a tratar imaginaciones dentro del desorden de Dios, crees que estás haciendo bien, como creían los amigos de Job, que lo que le estaban marcando todos los errores que tenía, nada menos que decían que tenía Job. ¿Por qué? Porque o capaz los determinaba que la justicia era de una forma, que cómo tenía que ser en este tiempo conducirse en el ordenamiento. Él de oída había conocido a Dios, pero todos estos conocimientos lo hizo verlo a Dios. Entonces los amigos estaban queriendo formar entre ellos tres un elemento de fortaleza en contra, teniendo imaginaciones las cuales forjaban, imaginaciones las cuales eran totalmente antagónicas. ¿Por qué eran antagónicas, pastor? Porque en el último capítulo Dios le dice: dile a Job que ore por vosotros. Dile a mi siervo Job que ore por vosotros. Entonces, que mi siervo Job ha hablado lo recto de mí. Mi siervo Job ha hablado lo que es verdadero de mí. Entonces, cuando empezamos a ver, entramos en una dimensión mayor todavía. Porque imaginaciones, cuando habla en las imaginaciones que forjáis, dice, estaba hablando de una imaginación de un plan perverso. Está hablando de maquinaciones con una cierta sagacidad, con cierta abominación, con un consejo a la cual tenga doblez, un hombre de doble ánimo, es inconstante en todos los caminos. Entonces empieza a tallar una imaginación totalmente antagónica, porque es abominable, porque el consejo entra a introducir algo artificial, algo que es un artificio sin discreción, y entra a una profundidad en la imaginación del hombre, a lo cual todo el raciocinio, sin obediencia y sujeción a la vida del espíritu del hombre, que está unido al Espíritu Santo divino de Dios, esa vida termina siendo una atmósfera totalmente, una isla, creyendo en el medio de Dios. Pero tristemente sin la dependencia de Él, sin la conexión. Entonces, pero lo hago vía satélite, pastor. No, la conexión es el Espíritu Santo divino de Dios. El satélite de Dios no existe. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Todo rodea, dice, mi gloria llena la tierra, mi gloria llena la tierra. Entonces,
depende de estar conectado vía internet. No, tiene que estar conectado por el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. La deidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la eternidad de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso es la eternidad. Y entonces, ¿para qué, pastor? Hoy me está dando mucho, hoy siento como que me golpea con la palabra. Y se le golpea, gloria a Dios, ponga la otra mejilla, dice el Señor. Ponga la otra mejilla, que le vamos a seguir pegando. Entonces, ¿pero por qué? Yo prefiero que usted, dice que amando mucho más, me améis menos, decía el apóstol Pablo. Así que, si esto no lo recibes por amor, bueno, y lo recibes totalmente conforme a tus pensamientos, conforme a lo que tú crees que está todo bien, y bueno, yo te digo en parte de Dios, que Dios está hablando a la iglesia, Dios le está diciendo a la iglesia, y ya ahora dice, ya sos libre de la sangre. No, sería muy cómodo decir, bueno, largo esta. ¿Y cuántos fueron los que escucharon? No podemos tener detenimiento y pensar que ya está todo hecho. Tenemos que seguir y sin detenimiento. Iglesia de Jesucristo, si no tenemos la actitud correcta en este tiempo, estamos expuestos al peligro, el peligro mayor, inminente, eterno. ¿Sabe qué? Dice una de las cosas importantes, estar pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Alabado sea Dios. ¿Sabe quién es el único que te puede decir? ¿Sabe quién decía algo maravilloso? El apóstol Pablo decía algo que me tiene que hacer acordar al Espíritu Santo. Decía, verdad digo en Cristo y no miento, que da testimonio el Espíritu Santo por mí. Qué terrible lo que dijo el apóstol Pablo. Es un hombre que permitía que persiguiera a los cristianos totalmente llenos de estructuras religiosas. Él no fue rebelde a la visión celestial, se sometió al señorío de Cristo a través del Espíritu Santo y no buscó la comodidad. Los padecimientos que vivió el apóstol Pablo es digno de la llaga de nuestro Señor Jesucristo, es digno de los sufrimientos de como apóstol, que para poder dejar establecido una palabra, doctrinar a la iglesia, doctrinar al pueblo de Dios, porque ese legado tenía que quedar establecido para que él después ya no iba a estar. Él decía, aunque yo amando mucho, vosotros me améis menos. Él estaba diciendo, por más que la palabra te pueda disciplinar, por más que la palabra te puedes estar haciendo tras ser traspasado tu interior y parece que quisiera entrar una palabra y a veces nosotros nos resistimos ante la espada de Dios, ante la palabra de Dios que nos penetre y nos divida en el tiempo profético, a tiempo, para que mi alma entrar en las capacidades de poder de reflexionar, para que mi alma pueda abrazar lo que tiene el Espíritu Santo divino de Dios y mi alma no esté totalmente quieta y entrando en las profundidades no solo de mediocridad, sino de salir de la extinción. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Es peligroso. Sabe que cuando tiene tanto argumento de fortaleza, usted lo ve cuando predica a una persona a la cual tiene conocimiento de las estructuras y fortalezas que forma la imaginación creativa conjuntamente con la filosofía y las sutilezas humanas de hombre, que con capacidades totalmente antagónicas, usted váyale con una palabra de Dios y ellos lo retiñen y le responden bajo su atmósfera de ciencia, de filosofía, de sabiduría humana. Pero usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder derribar esa fortaleza. Porque si usted no tiene argumentos, muchas veces ya navegó con ese mismo conocimiento a lo cual usted quiere llevarle en esa atmósfera. Usted también navegó con ellos juntos, abrazado, sin entender que usted tenía que abrazarse del Espíritu Santo una vez que recibió a Jesucristo. Y su vida ha quedado nula durante generaciones. Entonces es ahora, amado de Dios, que tenemos que despertar, levantarnos y ponernos en pie para que Dios ponga sobre nosotros su espíritu y vivifique la vida de nuestro espíritu, si es que nació de nuevo, o si no, arrepiéntete y haz que tu espíritu nazca de nuevo. Pregúntale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿mi espíritu ha nacido de nuevo o yo te estoy entendiendo en mis capacidades de mi alma? ¿Sabe que usted puede abrazarlo a Dios por sus capacidades de su alma? Porque dice
¿Sabe lo que dijo allí Aramacana? Cuando vino los ángeles, cantaban en el cielo a los pastores y estaba Jesús en un aposento ahí por dar a luz. María a Jesús dijo, gloria a Dios. Dice, gloria a Dios en las alturas. Se llenó el cielo de ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué quiso decir los ángeles? Hay unas generaciones de hombres que todavía, sin conocer a Jesucristo, eran hombres de buena voluntad. Esa buena voluntad que está en el alma, muchos hombres permitieron abrirle la puerta al corazón y el amor a Dios sin haber nacido su espíritu. Alabaya, Tanamasaya. ¿De quién podemos hablarlo para hablarle de David? Toda la inmensidad escrita de lo que dejó establecido David, su espíritu no había nacido de nuevo, pero él adoraba a Dios con una excelencia delante de la presencia. Decía él, tus palabras me han caído en lugares deleitosos. Tus palabras me han caído, tus cuerdas de amor han caído en lugares deleitosos. Él estaba hablando una inmensidad de las cuerdas de amor de Dios. Con cuerdas de amor te atraje, con cuerdas de amor te seduje. Entonces empezamos a ver un tema importante. El tema importante, ¿sabe cuál era? El tema importante que teníamos que conocer es que realmente hombres de buena voluntad hubieron generaciones tras generaciones. Pero para que pueda ser completado un hombre completo con la tricotomía que formó en el huerto de Edén, para volverlo al origen, tiene que nacer el espíritu de nuevo. Si el espíritu no se completa, usted puede ser un hombre o una mujer de buena voluntad. ¿Por qué? Porque todavía sin haber nacido el espíritu usted persevera en Dios. Porque esas generaciones, lo dijo Jesús, que Él vino por esas generaciones de mujeres y de hombres de buena voluntad. Aquellos que estaban dispuestos a recibir. Pero a veces el alma tiene tantas fortalezas y argumentos que entran en el pensamiento y no los llevan a la obediencia a Cristo, que hacen que el alma entre a tomar decisiones y a la voluntad la hagan someter a las estructuras de pensamiento que bajan las atmósferas en el pensamiento del hombre o la mujer. Entonces me da cuenta por qué muchos hombres y mujeres hoy caminan en la iglesia diciendo que son cristianos y todavía no han nacido su espíritu. Pastor, para ser cristiano tiene que nacer mi espíritu. Sí, porque Jesús derramó su sangre con ese plan. Jesús cree, ¿para qué vino usted? Si Dios podía seguir tratando de la forma más maravillosa hasta que encontrara hombres obedientes y mujeres obedientes para que establecieran lo que Él tenía. Tuvo que enviar a su Hijo, porque ya vio que las estructuras de pensamiento del hombre, si no nacía su espíritu de nuevo, no solo alcanzaba poder tener aquellos hombres de buena voluntad, era para que pudieran estar totalmente conociendo, introduciéndose en el reino que Él vino a establecer en la tierra. Ese reino es lo que Dios quiere que viva. ¿Para qué? Porque nosotros viviendo esa eternidad de Dios acá en la tierra, estemos preparados para la eternidad del cielo. Entonces, si yo no tengo mis capacidades, acuérdate que nunca el Señor va a desposar una iglesia que no tenga su misma estatura. Su misma estatura espiritual, su misma estatura de varón perfecto, su misma estatura de madurez. Hombres que no son fluctuantes, hombres que no tienen duda, hombres que se dejan ordenar a través del Espíritu Santo su vida espiritual. Hombres y mujeres a los cuales confían dentro del plan divino de Dios todo lo que tenía confiado para cada uno de ellos. Esas generaciones de hombres entran a posicionar por obediencia. No solo por santidad. La santidad te lleva a obedecer. La obediencia te lleva a la santidad cuando obedeces. Solo entra la santidad en ordenamiento. Ah, sí. ¿Sabe qué? ¿Cuánto hay que están en santidad y dirán al Señor, 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 si en tu nombre echamos fuera los demonios? Y sabe que dice, el Señor dice, yo no los conozco. ¿Por qué le dijo el Señor, yo no los conozco? Porque no haces lo que yo digo. Entonces, porque no me obedeces, no pienses haciendo una austeridad de santidad, guardándote, es que Dios le agradás.
Esa parte le agrada, pero hazlo con obediencia. Hazlo por obediencia a la palabra. Hazlo por obediencia al Espíritu Santo. Hazlo por obediencia. Y Él entra a ordenar que no lo estás haciendo con tus capacidades, en tu intelectualidad, en tu capacidad, en tu raciocinio y en tu voluntad. Hazlo por medio del Espíritu Santo. Cuando son hombres forjados, por eso que este hombre dice, de seminario no salen ministros. ¿Sabe de quién salen? Los hombres que han sido formados en la facultad más divina de la tierra, porque ahí estaba el Espíritu Santo divino de Dios, permitiendo cosas para formar un hombre con una dimensión mayor. Pero no dejes de estudiar, porque es importante de conocer. Tú tienes que tener conocimiento. Pero el posicionamiento es que te lo da el Espíritu Santo divino de Dios. Tú entras a dar los frutos mucho antes de que cualquier pueda hacerte un título, puedan darte lo que te pueden establecer para poder funcionar en el cuerpo de Cristo. Tú tienes que creerle a la palabra de Dios. Tú tienes que creerle a lo que dice el libro de los Hechos. ¿A quién escogía? El Espíritu Santo dijo que escoja a Bernabé, que escoja a Saulo, que escoja. Entonces empezamos a ver quién es el que llama. El Espíritu Santo divino de Dios. ¿Quién es el que tiene que gobernar la iglesia para ver los próximos ministros que están en la iglesia sentados y te tienen que estar posicionados? Es el Espíritu Santo divino de Dios, un hombre lleno del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ven lo que Dios quiere. Ve lo que Dios quiere, ve lo que Dios necesita establecer en su iglesia. ¿Está conmigo? Bueno, sabe que qué tremendo, mire, en el versículo 16 de Jeremías 12 dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome. Entonces, mire lo que dice la traducción. Imaginación en el hebreo 8307. Dice, en el sentido torcido, con dureza y obstinación de pensamiento. Entonces lo que ellos estaban haciendo, camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, estaban haciendo que una obstinación del pensamiento. Entonces cuando empezamos a hablar que el pensamiento, empezamos a ver las fortalezas que tenían que destruir, esa fortaleza, y que esos pensamientos tenían que ser llevados a la obediencia a Cristo, entonces empezamos a ver un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque realmente la imaginación puede ser obstinación de pensamiento. Cuando hay obstinación de pensamiento, era un pueblo rebelde, contradictorio, obstinado. Obstinado que es una parte de rebelión del hombre y la mujer, a la cual todo lo que aquello te quiere marcar el Espíritu Santo para entrar por la puerta dimensional de las dimensiones de Dios y puedas abrazar todo el diseño correcto, tú lo rechazas. Tú te pones entrar en un grado de terquedad, en un grado de que a través que del orgullo, sin estar doblegado, sin estar rendido a la voz del Espíritu Santo, forma una altivez. Y esa altivez, dice que altivez es algo que es una barrera. Entonces empezás a formar una fortaleza alrededor de la altivez, de toda la imaginación de pensamientos, a los cuales son imaginaciones, a los cuales con obstinación de pensamiento. Entonces esas atmósferas constantemente combaten con la vida plena del hombre, con el Espíritu Santo divino de Dios. El hombre que nació de nuevo, su espíritu, y está queriendo hacer una vida plena con el Espíritu Santo, es el hombre más atacado en este tiempo. Porque una vez que ya avance en lugares y áreas que va ganando la batalla del pensamiento, usted va a poder ganar el posicionamiento ante Dios. ¿Y sabe por qué? Y todavía no hemos hablado de lo más importante que afecta al pensamiento. Sabe que lo que hace, son tantas cosas que tiene en nuestra mente, en las capacidades creativas, imaginaciones creativas que Dios nos formó a su imagen y semejanza en cuanto a las dimensiones de la eternidad de Dios. Son tantas que a las cuales nosotros, sin nacer de espíritu nuevo, de nuevo, sabe que las tiene en control el alma y combaten contra ti.
el espíritu del enemigo. El enemigo se apropia de todas las armas de las imaginaciones creativas y son las que combaten en tu pensamiento y te impiden hacer la voluntad perfecta divina de Dios. ¿Sabe qué? Cuando no tienes la lucidez, el entendimiento y la capacidad de poder discernir realmente entre el bien y el mal, entonces pareciera, bueno, si esto escojo esto, sé que todavía no tengo la claridad y la convicción que sea correcta. Entonces, si no distingues, entonces estás entrando en las atmósferas que tu imaginación creativa y todas las capacidades que Dios nos formó como imagen y semejanza están como siendo instrumentos del enemigo para impedirte la voz de Dios por medio del Espíritu Santo para que haga la perfecta y única y agradable voluntad. ¿Te das cuenta? Y el hacer la voluntad de Dios es lo más difícil, por supuesto. ¿Por qué? Porque tienes que ganar todas las batallas de tu pensamiento, de tu alma, todo lo que no esté totalmente tratado por la vida del Espíritu. Y si aún todavía ese Espíritu no ha nacido, ¿sabe qué? Has sido muy valiente. Si tu espíritu no ha nacido y has luchado y has sido creyente, te digo, también te aliento, has sido muy valiente, pero arrepiéntate. Haz que el proceso de ponerte en el altar, en oración y en ayuno, y decir, Señor, mi espíritu nació de nuevo, porque yo quiero vivir la plenitud que tú tienes en la palabra para mi vida. Yo quiero vivir lo que tiene tu palabra en la inmensidad y la eternidad de lo que tienes para tu diseño, en lo oculto, en lo misterio, lo secreto, para poder ser obediente y establecerlo para tu iglesia. Pero tienes que ponerte, nació de nuevo mi espíritu. Dile la pregunta del día de hoy, nació de nuevo mi espíritu. No vaya a ser que todavía no estés llevando cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo y ese filtro todavía no esté dentro de los ojos, de los 7 ojos de Dios, la menorá de Dios, los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, a los cuales pondría sobre los pieles de la tierra sus ojos. ¿Pero para qué? Para que el que camine en ese camino, en obediencia, en rectitud, en reconocimiento, en decir, sí, yo quiero, ay, me duele porque me estás podando, estás quitando de mis ramas, pero para que lleves fruto te está podando Dios. Es para que puedas llevar mayor cantidad de fruto, para que puedas vivir la plenitud con Dios cada día, no una instancia de un avivamiento, decir, hoy no sabes qué hermoso, este fin de semana fue maravilloso ante la presencia. Y después durante 3 meses, 4 meses, la presencia, el Espíritu Santo te golpea la conciencia y te dice, mi amada no me busca más, amada mía, ¿por qué estás detenida, iglesia? Entonces, pueblo de Dios, un avivamiento no es un suceso. Un avivamiento viene a través, dice la palabra, quiere que le muestren el único lugar que está en la palabra, lo que es un avivamiento, es lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7. Dice, mientras la palabra del Señor crecía, el pueblo se multiplicaba. Bien. Mientras la palabra del Señor crecía, el pueblo se multiplicaba. Y aún aquellos sacerdotes que habían consentido con la muerte con Jesús, dice, abrazaban la fe de los sacerdotes. Entonces, ¿cómo era que se multiplica la iglesia? Tiene que haber revelación, tiene que haber engendramiento por medio del Espíritu Santo. Tiene que ser engendrada para que puedan dar hijos de nada menos de consagración, para poderlos consagrar desde el vientre de la madre, desde el vientre de la iglesia. Tienen que salir ya hombres con un estirpe diferente. No encontramos generaciones de hombres y mujeres en las iglesias con una estirpe que pueda marcar diferencia. Y ahí estás tú, ahí está, pero no te permita que te engañe la mediocridad y no quieras apuntar a la excelencia. Entonces, es para quedarse así. Es un tema a la cual, mire qué peligroso. Ya estamos casi al final y es una pena porque podríamos hablar prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 2 horas, 3 horas más. Pero yo quiero que puedas reflexionar en esta mañana y no agregando algo más para que no sea una carga, sino que poder darte un descanso en estos minutos, que puedas reflexionar y preguntarle, Espíritu Santo, ¿realmente nació de nuevo mi espíritu? Y si nació de nuevo, yo quiero que lo equipes con todo lo que tienes para equiparme y yo pueda vivir en plenitud. Dile al Espíritu Santo,
No te quedes estancado y estancada en la mediocridad. Mediocridad es que tus pensamientos, que tus fortalezas, que tus argumentos estén formando una atmósfera antagónica y contraria a la que el Espíritu Santo Divino de Dios quiere forjar. Entonces, cuando no conocemos todo el mecanismo que el enemigo quiere tomar en los pensamientos y que ataca nuestros pensamientos, por eso que ahí es cuando dice tenemos que llevarlo a la obediencia. Pero los pensamientos a los cuales, como parte de imaginación y creativa, empiezan a ser ¿qué? Un problema grave esos pensamientos, porque entran a entrar los raciocinios del razonamiento humano. No entra el raciocinio dependiendo del Espíritu Santo. Entra y se permanece en las atmósferas porque hacen el trabajo dentro de una atmósfera que es el alma, que puede ser tu corazón, que puede ser tu mente, que puede ser todas las áreas de creencia a la cual Jesús la tuvo que circuncidar. ¿Y usted cree por qué la quiso separar? Mente, alma, corazón. Todo el antiguo pacto no lo menciona a la mente, al corazón y al alma como instrumentos y partes constitutivas del hombre. Siempre estaban hablando del alma o el corazón y centralizaba todo el centro del hombre. Pero vino Jesús y dijo, no, es necesario circuncidar nada menos todos los centros de creencia para que poderlos atacar y derribar argumentos, derribar altivez, derribar fortaleza, puedan quedar totalmente controladas y sujetadas al ordenamiento divino de la palabra de Dios, a cristocéntricamente, a la vida del Espíritu Santo, a la vida nada menos de lo que dice la palabra de Dios, para que viva la iglesia en plenitud, para establecer todas las cosas que ya Dios confió a su iglesia, que en el tiempo profético pudiéramos vivir la plenitud. ¿Para qué vamos a ser cristianos si no vivimos la plenitud? Tenemos que estar buscándola constantemente, tenemos que presentarnos ante la conciencia guiado por el Espíritu Santo Divino de Dios, que te trae a memoria todos los errores que el alma está combatiendo con tu espíritu, para decirle al Espíritu Santo, ayúdame, que la conciencia me está avisando cuando me presento ante el altar que hay cosas que no están resueltas, hay cosas que yo todavía sigo en mis atmósferas y me quitan tu atmósfera, a la cual tú me llevas a las dimensiones mayores de poder ver la eternidad de Dios a través de la revelación. Entonces, amada iglesia, pueblo de Dios, Dios te bendiga. Es un tiempo nuevo, iglesia, pero esperemos que tal vez mañana podamos continuar con esta enseñanza. Yo quiero que no te vayas del dial. Dios te bendiga. El pastor Juan te bendice en el nombre de Jesús, estableciendo los diseños de Dios.